Hola amigos y amigas de Gaceta Gunea. Bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a ver con detalle el panel de línea de tiempo, que es donde realizamos el montaje de vídeo. Por defecto, al crear un proyecto nuevo, no disponemos de ninguna pista. Tal y como comentamos en el vídeo anterior, este tipo de programas utilizan el sistema de pistas que hacen las funciones de capas. En este caso, Shotcut utiliza dos tipos de pistas, las de audio y las de vídeo. Las pistas de audio solo admiten audio y suelen usarse para poner música de fondo y grabaciones de audio. Por otro lado, las pistas de vídeo permiten imágenes, vídeos, audios, textos y elementos diversos. En nuestro caso, creamos una pista de cada tipo, una de audio y otra de vídeo. Para crear las pistas, pinchamos sobre el icono de opciones y nueva pista. Usaremos este icono para gestionar las pistas. Una vez que ya tenemos las pistas disponibles, lo que queda es realizar el montaje con los diferentes elementos. Para añadir los diferentes elementos a la pista, podemos hacerlo utilizando los diferentes iconos de este panel, o también arrastrándolos desde otros paneles. Los iconos cortar, copiar y pegar funcionan de la misma manera que en otros programas, pero en este caso con los clips seleccionados en las pistas. Por ejemplo, cortamos y pegamos para mover un elemento de un sitio, o copiamos y pegamos para crear un elemento nuevo idéntico al seleccionado. En este caso hemos creado un par de pistas, una de cada tipo. Al crear las pistas, estas están vacías. Para añadir o eliminar los elementos de las pistas existen varias maneras, pero en este caso utilizaremos los iconos de la barra de herramientas del panel. Antes de añadirlo a las pistas, primero debemos abrir el elemento con el programa. Tras abrirlo, seleccionamos la pista en la que deseamos colocar el elemento y lo añadimos. Para ello tenemos dos opciones, anexar y sobreescribir. Anexar añadirá el elemento al final de la pista seleccionada, independientemente de dónde está la línea de tiempo. Sin embargo, sobreescribir colocará el elemento en la pista seleccionada en el sitio donde tengamos colocada la línea de tiempo y sobreescribirá el contenido en el espacio que ocupa. Si no deseamos que elimine el contenido que estaba en el espacio ocupado, primero deberemos separar los elementos y hacer un hueco para el nuevo elemento. Para eliminar elementos de las pistas también tenemos diferentes opciones. Tenemos eliminación propagada y levantar. Con la primera opción eliminamos el elemento seleccionado, pero además desplaza todos los elementos que éste tiene a su derecha hacia la izquierda. Se desplazan tanto como ocupaba el clip seleccionado. Por otro lado, la opción levantar simplemente elimina el elemento seleccionado, pero en este caso el resto de clips se quedan donde estaban. Continuamos con una de las herramientas más útiles. Esta herramienta nos sirve para dividir o trocear los diferentes clips. Por ejemplo, si tenemos un vídeo de 30 segundos de duración, pero únicamente deseamos 10 segundos de este vídeo, utilizaremos esta herramienta para trocear el clip. Después, eliminaremos las partes no deseadas y nos quedaremos únicamente con el trozo de clip deseado. Podemos trocear clips de vídeo, imágenes e incluso audio. Continuamos con la herramienta de conmutar imagen. Esta herramienta está activa o no. Mientras esté activa nos ayudará a la hora de mover los diferentes clips. Al mover los clips, cuando acercamos un clip a otro, pegará automáticamente el inicio del segundo clip con el final del primer clip. Al realizar estas tareas, si no utilizamos esta herramienta, es muy sencillo que queden espacios sin rellenar entre los clips, o lo contrario, poner un clip sobre el otro.
Para finalizar, comentaremos la herramienta de zoom, que nos permite alejar o acercar el contenido. Esta será muy útil sobre todo cuando la duración del vídeo es muy larga. Nos permite acercar y ver una sección más limitada del vídeo, pero con más detalle. O en caso contrario, podemos alejar y ver el conjunto del vídeo y tener una idea más general de lo que hemos hecho. Bien, pues esto ha sido todo. Esperemos que el vídeo os sirva de ayuda. Hasta la próxima.